Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra séptima y última semana de clases. Permítanme saludarlos. Buenas noches, Brian, Diego, Catherine, Luis Alberto, Luis Fernando, María Fernanda, Morelia y Joel. Buenas noches, bienvenidos. ¿Me logran escuchar? Buenas Sí, noches, profesora. Miss. Buenas Sí, noches. Perfecto, buenas escucho. noches. Bienvenidos, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Estamos llevando a cabo nuestra última sesión, donde vamos a tratar 4 temas puntuales, ¿correcto? Y comentarles, por favor, que hoy día voy a dar algunos alcances con relación a su trabajo que tienen que presentar el día de mañana a la 1 de la tarde y también voy a brindar información acerca de su evaluación final. Estas 2 actividades que faltan todavía por cumplir las vamos a tratar antes de terminar nuestra sesión del día de hoy. Informarles también que hoy no vamos a tener receso, vamos a hacer nuestra clase de manera seguida y vamos a terminar temprano, por ende, ¿no? Entonces, esa es la agenda que nosotros tenemos. Antes de comenzar, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta que quisieran formularme, que no sea del trabajo y de su evaluación final, por favor, porque eso lo vamos a ver al último. Ninguna. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de 4 temas y vamos a iniciar hablando del flujo de caja incremental, ¿ok? Para comenzar, este tema del flujo de caja incremental es importante porque les va a permitir a ustedes como futuros ingenieros, por ejemplo, sustentar sus ideas o sus propuestas que puedan tener y presentarlo ante sus superiores. Y se va a sustentar en un análisis económico, ¿correcto? Ahora, segundo, ¿por qué es importante este tema? Porque también les va a permitir sustentar y respaldar la hipótesis de su tesis cuando ya les corresponda realizarlo, ¿ok? Entonces vamos a hablar del flujo de caja incremental. En principio, el flujo de caja incremental no describe un estado absoluto, sino lo que describe son posibles escenarios o alternativas que estamos evaluando, ¿ok? Nada es absoluto. Por el contrario, con el flujo de caja incremental, analizo posibles escenarios que me gustaría que ocurran más adelante. Ahora, en estos posibles escenarios surgen o aparecen cuando nosotros, por ejemplo, queremos incorporar o sustraer o eliminar varios componentes que se encuentran dentro de una empresa o un proyecto. Entonces, ¿cuáles serían esos componentes que nosotros podríamos decidir incorporar o sustraer? Por ejemplo, y que están dentro de una empresa, trabajadores. De repente yo tengo como idea contratar más trabajadores o despedir trabajadores, comprar más máquinas, colocar una nueva línea de producción dentro de una empresa, etc. Entonces, cualquier elemento o componente que se encuentre dentro de una empresa o proyecto y tú deseas proponer ya sea su incorporación o su sustracción, entonces es momento de sustentarlo con un flujo de caja incremental. ¿Por qué? Porque si tú propones incorporar o sustraer, lo que va a ocurrir en tu empresa es que existan variaciones y las variaciones van a traer como consecuencia que aumentan o disminuyen los flujos de dinero. ¿Ok? Entonces, como tú sustentas si tu propuesta es incorporar más trabajadores, lo vas a hacer haciendo un flujo de caja incremental donde vas a sustentar el impacto que va a traer dicha propuesta. Y si el impacto es positivo, es decir, si va a generar más flujos de dinero, pues entonces ya estás sustentando y respaldando que tu idea es buena. O de lo contrario, estás observando que tu idea no debería llevarse a cabo. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes me puedan entender un poquito más rápido, ¿ok? Miren, a continuación se muestra que un trabajador tiene como propuesta llevar a cabo, tiene como propuesta, perdón, de mejora, adicionar una máquina en un determinado proceso. Para ello, él ha estimado que las ventas de la empresa se van a incrementar gracias a esta nueva máquina en 20,000, pero a su vez se van a incrementar también los costos de operación en 10,000.
Y como hay una nueva máquina, esta máquina se va a depreciar en 15.000. Vamos a considerar una tasa de impuesto a la renta del 30% anual. Muy bien, entonces yo quiero sustentar y respaldar en términos económicos que mi propuesta es buena. Lo que tradicionalmente se haría es lo siguiente: análisis tradicional. ¿Ese análisis está bien? Claro que sí, pero vas a ver lo que implica realizarlo. Como parte del inicio del análisis tradicional, lo más probable es que ustedes van a decidir hacer un flujo de caja y de tener toda la información de cómo se encuentra su empresa en estos momentos. ¿Eso qué implica? Vas a hacer un flujo de caja donde tu empresa aún no tiene la máquina que tú estás proponiendo. Entonces ahí te vas a enterar, por ejemplo, que las ventas de tu empresa es de 80.000, que los costos operativos es de 40.000, que la depreciación es 20.000. Por ende, puedes calcular la utilidad antes de impuestos, que es 80.000 menos 40.000 menos 20.000, te da 20.000. Luego vas a calcular el pago de los impuestos con una tasa del 30%. Vas a sacar el 30% de 20.000, te va a dar 6.000. Y nuevamente devuelves la depreciación, que es 20.000. Entonces, ya tienes tu utilidad, le restas los impuestos, le sumas la depreciación, te acabas de enterar que en estos momentos, como saldo de flujo de caja económico que tiene tu empresa, sin la adición de la máquina que tú estás proponiendo, es de 34.000. Análisis tradicional. Ahora, como tú quieres traer una máquina nueva, lo que vas a hacer es elaborar otro flujo de caja donde vas a mostrar qué es lo que va a generar que tu empresa tenga esta nueva máquina. Entonces, como tú ya lo has analizado, tú has dicho que mis ventas se van a incrementar, entonces de 80.000 va a pasar a 100.000. Los costos operativos también se van a incrementar en 20.000, o perdón, en 10.000. Entonces de 40.000 va a pasar a 50.000. La depreciación, incorporas más máquina, la depreciación se va a incrementar y producto de esta nueva máquina la depreciación es 15.000, entonces de 20.000 va a pasar a 35.000. Haces el cálculo, 100.000 menos 50.000 menos 35.000 te da 15.000. Calculas el pago de los impuestos con respecto a 15.000. De 15.000 sacas el 30%, te da 4.500. Devuelves la depreciación. Entonces, señores, acá te acabas de enterar que si tu empresa tiene o incorpora, mejor dicho, una nueva máquina que es tu idea, vas a generar que el flujo de caja económico ahora sea de 45.500. Entonces, mediante dos flujos de caja, estás sustentando que tu idea es buena, porque estás mostrando un flujo de caja sin la adición y luego estás mostrando un flujo de caja, perdón, con la adición. ¿Ok? Listo, entonces tu idea es buena. Pero nota, ¿por qué llamamos un análisis tradicional? Porque tu análisis lo estás respaldando mostrando un escenario inicial y un escenario con la propuesta, ¿no? Doble trabajo porque son dos flujos de caja. ¿En qué viene la importancia de hacer un flujo de caja incremental? Es que en el flujo de caja incremental te vas a enfocar solamente en las variaciones producto de esa incorporación o sustracción que tú estás evaluando. En este caso, el componente que estamos evaluando es una máquina. ¿Y qué propongo con relación? Incorporar, añadir, ¿ok? Entonces voy a hacer un flujo de caja donde solamente me enfoque en el impacto de mi propuesta. Entonces, si yo he dicho que voy a traer una nueva máquina, sé que mis ventas se van a incrementar en 20.000. Solamente me enfoco en la variación. Mis costos operativos se van a incrementar en 10.000. La depreciación se va a incrementar en 15.000. Por ende, ¿qué es lo que va a suceder? 20.000 menos 10.000 menos 15.000 te sale menos 5.000. Entonces lo que tú estás obteniendo como información es que gracias a la adición estás logrando disminuir tu utilidad antes de impuesto. Y acá lo puedes notar, de 20 pasó a 15. ¿En cuánto está disminuyendo tu utilidad? En 5.000. Ok, si disminuye la utilidad, ¿qué es lo que pasa con los impuestos? Los impuestos que vas a pagar también van a disminuir. ¿En cuánto va a disminuir? Mira, acá
vas a sacar el 30% a 5.000, te va a dar 15.000, pero ahora va a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a tener un ahorro, ¿no? Y acá lo puedes ver. Inicialmente ibas a pagar 6.000, pero gracias a la adición de la máquina terminas pagando 4.500. Entonces, ¿en cuánto te estás ahorrando? En 1.500. Y luego devuelves la depreciación. Entonces, finalmente, lo que tú concluyes gracias a este flujo de caja incremental es que tu propuesta va a generar que se incremente el saldo del flujo de caja económico de tu empresa en 11.500. ¿Necesitas saber que ahorita tu flujo de caja es 34.000? No. El mensaje es claro. Del flujo de caja que tenemos, ¿ok? Gracias a esta propuesta, yo estoy logrando que se va a incrementar en 11.500. ¿Interesa cuánto es ahorita el flujo de caja? No. Lo que impacta y lo que es rescatable es que hay un impacto positivo gracias a tu propuesta. Y eso lo sustentas haciendo un solo flujo de caja denominado el flujo de caja incremental. Eso es. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Muy bien, listo. Ahora vamos a avanzar. Tenemos el segundo tema de la noche, que es el costo anual equivalente. Para que me entiendas rápidamente, te voy a hacer recordar lo siguiente, ¿ya? Permítame, vamos a abrir el material de la clase de la semana 5, donde comenzamos a hablar acerca de los proyectos. Recordarás que los proyectos se clasifican según el tipo de flujo y según el propósito que buscan alcanzar y según la existencia limitantes de recursos. Nos enfocamos según el propósito. Hay proyectos que según el propósito se clasifican en expansión o ampliación. ¿Cuál es el propósito de llevar a cabo un proyecto de expansión? Incrementar las ventas, por ende vamos a incrementar los ingresos. Muy bien. ¿Y cuál es el propósito de los proyectos de reemplazo? Buscar las mejores alternativas para poder reemplazar máquinas o equipos. ¿Ok? Listo. Entonces, nosotros a lo largo de estas últimas 2 semanas hemos aprendido a evaluar proyectos de expansión o ampliación y lo hemos hecho mediante criterios. Si yo tengo 2 proyectos de expansión y solamente quiero elegir uno, ¿ok? Yo tengo que preguntarme, ¿esos 2 proyectos tienen la misma vida útil? Si la vida útil de estos 2 proyectos de expansión, vida útil iguales, entonces yo podría elegir entre estos 2 proyectos calculando los criterios del BAN, el TIR, RBC o PRD. ¿Ok? Con cualquiera de esos 4 criterios, yo puedo elegir si me conviene el primero o el segundo proyecto. Pero ojo, eso porque tienen vidas útiles iguales. Pero ¿qué es lo que sucede si tienen vidas útiles diferentes? ¿Ok? O distintas. El criterio que voy a utilizar ya no puede ser ninguno de los 4 mencionados, es el VAE, el valor anual equivalente, tema que hemos visto exactamente en la clase de la semana pasada. Entonces, finalmente, yo hago la evaluación de los proyectos mediante criterios. Estos criterios me van a ayudar a mí a determinar si acepto o rechazo un proyecto. ¿De qué tipo? En este caso, de expansión o ampliación. Pero en el curso a continuación, en estos momentos, les voy a enseñar a evaluar proyectos ahora de reemplazo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a poder tener 2 o más alternativas cuando estamos buscando opciones para renovar máquinas o equipos dentro de las empresas. Entonces, yo puedo conseguir 2 máquinas y me voy a preguntar, ¿estas 2 máquinas tienen la misma vida útil? Si es así, vamos a calcular el primer criterio denominado que es el VAC, el valor actual de los costos. El VAC lo que me dice es al día de hoy, valor actual al día de hoy, cuántos son todos los costos que me va a generar esa máquina que estoy eligiendo. Al día de hoy, ¿ok?
por tener esa máquina y que funcione durante toda su vida útil, al día de hoy, ¿cuánto es el costo que me va a generar? Ese es el backup. Este es un criterio, vuelvo a repetir, que se utiliza cuando tengo dos proyectos de reemplazo, es decir, dos alternativas, ¿no? Y no sé si elegir la primera o la segunda alternativa que me va a permitir reemplazar a mi máquina o equipo. Pero, ¿qué es lo que sucede si tengo dos proyectos de reemplazo con vidas útiles distintas? Ahí vamos a calcular el costo anual equivalente, ¿ok? Entonces, a continuación nos vamos a enfocar en hablar del CAE, perdón. Si hablamos del CAE, también vamos a necesitar calcular en principio el BAC. Listo. Entonces, ahí está el tema. El CAE es un criterio que nos permite evaluar proyectos de reemplazo cuyas vidas útiles son distintas o diferentes entre sí. ¿Qué información me permite conocer el CAE? Me permite conocer el promedio anual, por eso el término, el promedio anual de desembolsos que me va a generar esa máquina a lo largo de su vida útil. Entonces, yo quiero elegir una máquina cuya vida útil es N años, por ejemplo. Entonces, el CAE lo que me dice es cuántos en promedio al año el desembolso o el costo de dinero que voy a tener que asumir por tener simplemente dicha máquina. Ahora, para calcular el CAE, primero tengo que calcular el valor actual de los costos y luego lo vamos a redistribuir en función de la cantidad de años de la vida útil del proyecto. Y finalmente vamos a elegir el que tenga el menor CAE, porque lo que yo busco es tener máquinas que me generen los menores desembolsos de dinero en promedio en un año. ¿Ok? Entonces acá vamos a ver cuál es la relación. Para calcular el CAE, vas a decir hoy, ¿cuánto es el valor actual de los costos de dicha máquina? ¿Cuántos son todos los costos al día de hoy que yo voy a asumir por tener dicha máquina? Y luego este valor actual de los costos lo vas a redistribuir equitativamente, entonces te va a dar una serie uniforme, ¿correcto? Y lo vas a redistribuir en función de la vida útil que tiene esa máquina. Entonces la relación va a ser la siguiente. El BAC es igual al CAE multiplicado por 1 más I, que sí, como estás evaluando proyectos de reemplazo, I es tu tasa de descuento. ¿Y N qué es? N es la vida útil del proyecto. Y esta vida útil del proyecto tiene que estar en años. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a explicarles el procedimiento, cómo vamos a calcularlo. Permítame. Hagan las consultas pertinentes, por favor, de existir. Ok, vamos a ver acá. Entonces, te voy a mostrar a continuación un ejemplo, ¿ya? Tenemos las siguientes alternativas de proveedores para poder reemplazar una máquina dentro de nuestra línea de producción. Tengo la máquina que me ofrece el proveedor A y tengo la máquina que me ofrece el proveedor B. Ambas máquinas a lo largo de su vida útil me van a generar desembolsos de dinero. Voy a tener que asumir un costo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo elijo la máquina del proveedor A, para comenzar, el costo de dicha máquina es de 40.000 y del proveedor B es 60.000. Ahora, ambas máquinas a lo largo de su vida útil van a requerir que se haga un mantenimiento. ¿Con qué frecuencia? El ejercicio acá me dice que el mantenimiento se hace de manera anual. ¿Ok? De manera anual. Entonces, acá se está estimando que cada año vamos a llevar a cabo un mantenimiento para la máquina A, cuyo costo va a ser de 2.500, y para la máquina B va a ser 2.000. Ahora, también indicamos que esa máquina se va a malograr y la vamos a tener que reparar. Hemos considerado entonces que vamos a asumir a lo largo de su vida útil un costo de reparación. ¿Con qué frecuencia? Acá también el ejercicio me dice que este costo lo voy a asumir de manera anual, siendo para la máquina A de 6.000 y para la máquina B 8.000.
Ahora, ambas máquinas, cuando se evalúan, ¿ok? Siempre vamos a considerar que lo vamos a vender al culminar su vida útil. Entonces, por ejemplo, la máquina del proveedor A, yo lo voy a vender al culminar los 5 años de su vida útil. Y al venderlo, ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuánto es el valor de reventa? 15.000. Y la máquina B, cuya vida útil es de 4 años, es decir, en el cuarto año yo lo voy a vender y ¿cuánto va a ser su valor de reventa? 10.000. Vamos a considerar un COP, que es la tasa de descuento del 20% anual. Y se pide determinar cuál de las dos propuestas de proveedores es la que nos conviene para efectuar el reemplazo, la máquina del proveedor A o la máquina del proveedor B. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, tengo dos alternativas. Con relación a estas dos alternativas, ¿cuál es la vida útil que tienen? Dado que estas dos alternativas hacen referencia a máquinas. Entonces, las máquinas que estamos considerando y queremos elegir una sola de ellas, tienen vidas útiles distintas, diferentes, uno de 5 y otro de 4. Perfecto, entonces yo voy a tomar mi decisión calculando el CAE, preguntándome cuánto es el costo en promedio en un año que me va a generar cada máquina. Para poder calcular el CAE, primero tengo que calcular el BAC. El BAC lo que me dice, oye, al día de hoy, ¿cuál es el valor de todos los costos que vas a tener que asumir por tener dichas máquinas a lo largo de su vida útil? Entonces, vamos a calcular primero el BAC y luego rápidamente calculamos el CAE. Para ello, lo que voy a hacer es diagrama de flujo de caja. Voy a representar gráficamente todos los flujos de dinero que me van a generar cada una de estas máquinas. ¿Ok? Observo y todos los flujos para este ejercicio se van a considerar en periodos de tiempo anuales. El costo inicial es en el periodo de tiempo cero. Acá el mantenimiento me dice que es cada año. El costo de reparación también es cada año. El valor de reventa se da en el último año y la vida útil está en años. Entonces, todos estos flujos están expresados en años. Mi línea de tiempo va a estar en años. Muy bien. Entonces, acá hacemos el diagrama. Lo que vamos a decir, hoy voy a tener que asumir un costo inicial de 40.000 y luego en el año 1 hasta el año 5 voy a tener que asumir un costo de mantenimiento cada año de 2.500. Pero acá también cada año voy a tener que asumir un costo de reparación por 6.000. Como ambos costos están en un mismo periodo de tiempo, que son años, en el año 1, 2.500 de mantenimiento, en el año 1 por reparación 6.000, entonces puedo sumar. Ojo, puedo sumar porque estos flujos de dinero están en un mismo periodo de tiempo que es cada año. Entonces, lo que vamos a decir es, oye, en el año 1 en total voy a tener que asumir un costo de mantenimiento y reparación de 8.500. 2.500 más 6.000, 8.500. Lo mismo va a ser en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5. Entonces, eso es una serie uniforme. Perfecto. Y al culminar el quinto año, que es la vida útil de esta máquina, lo voy a vender. Y producto de esta reventa, ¿cuánto es lo que voy a recibir? Dinero hacia arriba, recibo entrada, flechita hacia arriba, ¿cuánto? 15.000. Listo. Comenzamos a calcular el BAC. El BAC siempre se calcula en el periodo de tiempo cero, por ende el nombre, valores actuales. Voy a decir al día de hoy cuánto es los costos que voy a tener que asumir. Entonces, yo lo que voy a hacer, todos estos flujos, quiero saber cuánto valen al día de hoy. Entonces comenzamos, oye, yo tengo un flujo que está saliendo, signo negativo, y tiene un valor de 40.000. ¿Ok? Y está en el periodo de tiempo cero. ¿Ok? Luego tengo un conjunto de flujos de dinero que tienen un valor de 8.500. Todo este conjunto, ¿cuánto vale al día de hoy? Entonces veo que este conjunto hace referencia a una serie uniforme. Quiero saber toda esta serie uniforme cuánto vale en el periodo de tiempo cero. Entonces voy a calcular su valor presente. Como son flujos negativos, pongo el signo menos
y calculo el valor presente de una serie uniforme. El valor presente de esta serie uniforme se va a ubicar en el periodo de tiempo cero, en un periodo anterior. Entonces, ¿cómo se calcula el valor presente? Es 8.500 multiplicado por 1 más la tasa de descuento. ¿Cuánto es? 20%. Y lo elevo a la n. N, ¿cómo se calcula en una serie uniforme? Va a ser 5 menos 1 más 1. Es 5. Todo menos 1 entre la tasa multiplicado por 1 más la tasa elevada a la quinta. Perfecto. Luego tengo un flujo positivo, signo más, y quiero saber que este flujo, ¿cuánto vale en el periodo de tiempo cero? Veo que este es un flujo simple, entonces lo que estoy haciendo con este flujo simple es trasladar a la izquierda. Ustedes ya saben qué significa cuando se les dice vamos a trasladar un flujo simple a la izquierda. Vamos a calcular su valor presente. Entonces va a ser 15.000 entre 1 más la tasa de descuento elevado a la quinta. ¿Por qué a la quinta? Porque este flujo que está en el año 5 vamos a trasladar hasta el año 0. Listo, entonces acá tienes una operación matemática por resolver. Al resolver te va a salir menos 59.392. Entonces acá lo que tú te estás enterando, oye, si compramos la máquina del proveedor A, al día de hoy todos los costos que me va a generar esa máquina a lo largo de su vida, a lo largo, claro, de su vida útil, perdón, ¿cuánto valen al día de hoy? Su valor es de 59.392. Eso es la interpretación. Pero recuerda, nosotros no queremos calcular el BAC, queremos calcular el CAE. Entonces ya tienes el BAC, tienes la tasa, que es la tasa de descuento, tienes N, N acá es la vida útil de esta máquina, ¿no? Y reemplazamos. Entonces, tú vas a decir el BAC es menos 59.000, el CAE es lo que quiero hallar y es la tasa de descuento y N acá hace referencia a la vida útil de la máquina, en este caso sería del proveedor A que es 5. Entonces, nota, tienes ahí una ecuación con una sola incógnita. Al resolver, determinas que el CAE es de menos 19.859. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es la siguiente. Oye, al día de hoy, ¿correcto? ¿Cuántos en promedio en un año te va a generar como costo o desembolso de dinero esa máquina? Entonces, en promedio, en un año, esa máquina me va a generar 19.859 soles de desembolso. ¿Ok? Listo. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ninguna, ¿No? profesora. Muy bien. Entonces, ahora haríamos el mismo análisis para la máquina del proveedor B. El mismo análisis, ¿ok? Vamos a hacer primero el diagrama de flujo de caja. En este caso, vamos a decir la máquina del proveedor B al día de hoy requiere que vamos a asumir un costo de 60.000. Luego veo que los costos que vamos a asumir se está dando de manera anual, entonces línea de tiempo va a estar en años también. Y digo, voy a tener que asumir a lo largo de su vida útil. Su vida útil es por 4 años. Perfecto. Cada año voy a tener que asumir mantenimiento y reparación. Entonces, en total voy a tener que asumir un costo de 10.000. Acá está, 10.000, costo de mantenimiento y reparación. Y al culminar su vida útil, lo puedo revender ¿a cuánto? A 10.000. Listo. Entonces, todos estos costos lo vamos a calcular al día de hoy. Es decir, estamos calculando el BAC. Permítame, vamos a ver este análisis, ¿ya? Vamos a ver. Perdón. Listo. Entonces, este no es, ¿qué pasó?
Permítame un segundo. Ya, vamos a ver acá. Cuidado, hay un micrófono encendido. Flavio, tu micrófono, por favor. Listo. Ya está. Entonces, noten qué es lo que vamos a hacer. Todos los flujos del proveedor B, que estamos analizando, voy a determinar cuánto valen al día de hoy. Entonces, comenzamos. Calculo el back del proveedor B. Tengo un flujo en el periodo de tiempo 0, negativo, cuyo valor es 60.000. Tengo un conjunto de flujos negativos. Quiero saber cuánto valen al día de hoy. Eso es equivalente a calcular su valor presente. Ahí lo estás observando, ¿ok? Y le vas a sumar, porque tengo un flujo positivo de 10.000, pero quieres saber cuánto vale 10.000 al día de hoy. Muy bien, entonces acá vas a tener una operación matemática. Listo, haces el desarrollo de esa operación matemática y lo que te estás enterando es que si compramos la máquina del proveedor B, al día de hoy vamos a tener que asumir un costo por la vida útil que posee. Al día de hoy vamos a tener que asumir un costo de 81.065, ¿correcto? Luego vamos a calcular el CAE. Nota, ya tengo el BAC, quiero calcular el CAE, pero I acá hace referencia a la tasa de descuento y N hace referencia a la vida útil. La vida útil de esta máquina es por 4 años. Listo, señores, tengo una ecuación con una sola incógnita de espejo y me estoy enterando lo siguiente, que la máquina del proveedor B en promedio en un año va a generar que yo asuma un costo de 31.314. La pregunta es sencilla, ¿qué máquina vas a elegir? Como tienen vidas útiles distintas, vamos a elegir basándonos en el CAE, en el costo promedio anual, ¿ok? Entonces, la máquina del proveedor A requiere que yo asuma un costo de 19.000 versus la máquina del proveedor B de 31.000. Este es un costo en promedio por cada año. ¿Qué alternativa voy a elegir? Elijo aquella alternativa que me genere los menores costos. Por ende, vamos a elegir la máquina del proveedor A. Prefiero asumir un costo de 19.000 que de 31.000. Listo. Eso es. ¿Consultas, preguntas? Muy bien. Listo. Vamos a poner acá. Listo, señores. Entonces, ahí hemos hablado del BAC y el costo anual equivalente. Dos criterios que nos permiten evaluar proyectos de reemplazo. Acá en el material de la clase del día de hoy tienes otro ejercicio distinto al que yo te he mostrado. ¿Ok? Revísalo para que puedas reforzar el tema tratado. Ahora, vamos con el penúltimo tema, que es el overhaul versus alternativa de compra. ¿Ok? A ver, el tema que vamos a tratar es un tema que en cierto momento se les va a presentar dentro de una empresa comúnmente, ¿correcto? Entonces, lo que sucede, si hablamos de los activos, y específicamente cuando decimos activos nos referimos a máquinas, equipos, lo que sucede es que va a llegar un cierto momento que la máquina va a tener algún percance, va a fallar o simplemente tu empresa va a querer renovar. Muy bien, entonces viene la disyuntiva. ¿Qué hacemos con nuestra máquina? Que por X motivos ya queremos tener una mejor, ¿ok? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es comprar.
una máquina nueva, ¿no? Sin embargo, antes de comprar, podríamos considerar otra alternativa, que es el overhaul. ¿Qué es un overhaul? El overhaul es un mantenimiento, pero no es un mantenimiento tradicional. Cuando hablamos mantenimiento, lo primero que se les puede venir en mente es un correctivo o un preventivo. Ambos mantenimientos lo que buscan es conservar las características, las propiedades que posee esa máquina, ¿no? Ese es un mantenimiento correctivo preventivo. Quedarnos con la máquina, con su sistema operativo, con sus características y listo. Vamos a conservar como vino de fábrica. Sin embargo, el overhaul es totalmente distinto. El overhaul hace referencia a un mantenimiento de actualización. Y cuando hablamos de un mantenimiento de actualización, nos estamos refiriendo a hacer una repotenciación, por ejemplo, o modernización. Entonces, si yo repotencio, modernizo, lo que voy a hacer es alterar ciertas características físicas, voy a alterar el sistema de repente con el cual ha sido concebido o diseñado la máquina, ¿no? La voy a tratar de transformar, la voy a tratar de mejorar. Ahí viene la modernización. De repente esa máquina tiene un sistema obsoleto para la fecha en la que ya la tengo, ¿no? Entonces voy a tratar de modernizar, voy a tener que repotenciar, cambiar físicamente ciertas características. Listo. Entonces, nuevamente, ahora tienen ese posible escenario, no de deshacerte de la máquina, sino llevarle a cabo un overhaul, es decir, hacerle un mantenimiento de actualización o de modernización o de repotenciación. Entonces viene la disyuntiva, oye, ¿hacemos un overhaul o simplemente lo mejor es comprar una nueva? Entonces a continuación les voy a enseñar cómo vamos a hacer dicho análisis. Tenemos el siguiente caso para ello. Tengo a la empresa Cadillos Asociados que está evaluando reemplazar una máquina impresora antigua que posee un sistema manual, a pesar de estar totalmente depreciada. Pregunto, ¿qué significa cuando me dice que está totalmente depreciada? Él perdió su valor. Perdió su valor, ya, o otra forma de repente de expresarlo, un poquito más técnica. Y está para ver. Mm, Ya no se puede vender, creería yo. ok. Cuando te dice que está totalmente depreciada, lo que te está diciendo que para los libros contables esa máquina ya no tiene valor, ¿ok? O su valor es cero. Listo. Ujú. Eso es cuando te dice totalmente depreciado. Para los libros contables, ojo, ya esa máquina no tiene ningún valor. Pero adicionalmente, para este ejercicio nos dice no tiene valor de venta. Es decir, si yo le ofrezco a alguien en el mercado que se lleve esta máquina, nadie me va a querer comprar ni dar un sol. No tiene valor de venta. A pesar de tener estas condiciones, esta máquina está funcionando y ayuda a que la empresa genere ventas anuales por $320,000 cada año y genera también costos de operación de 80,000. Muy bien, entonces viene la primera alternativa. Quedarnos con la máquina, pero ya hemos visto que va a ser necesario hacer un overhaul y la empresa decidió hacer un overhaul al culminar el año 2. Para hacer un overhaul requiere que hagamos una inversión de ¿cuánto? De 200,000. Ahora, este monto, porque cuando hacemos un overhaul, lo que estamos haciendo es esta inversión, ¿ok? En los términos contables, lo que ocurre es que el valor de la inversión es el valor que va a asumir la máquina sobre el cual se está haciendo este overhaul. Entonces, acá la máquina tenía un valor cero, pero cuando se le hace el overhaul, entonces para los libros contables, ahora la máquina va a tener un valor de 200,000. Y cuando una máquina tiene valor, ¿qué es lo que se le tiene que hacer? Depreciar. Entonces nos dice que vamos a depreciarlo en 3 años bajo el método de la línea recta, sin valor de salvamento. ¿Qué significa que me digan sin valor de salvamento? Pregunto.
Salvamento no es lo que como que es la pérdida, algo así, me acuerdo. Ok, ¿alguien por ahí? ¿Se va a considerar como cero el valor de salvamento? Exacto. A ver, ¿se va a considerar como valor cero? Sí. A ver, en principio, ¿qué es el valor de salvamento? El valor de salvamento te dice, oye, al culminar la vida útil de tu máquina, ¿cuánto va a valer en los libros contables? Entonces, al culminar la vida útil, que es de 3 años, me está diciendo que todo eso lo que vamos a invertir lo vamos a depreciar en 3 años, es decir, cuando llegue el último año o cuando pasan 3 años desde el momento que hemos hecho el overhaul, para los libros contables esta máquina va a tener un valor de cero. Ese es el valor de salvamento, el valor que tiene una máquina al culminar su vida útil. Muy bien. Ahora, en el año 5 se estima que ahora sí vamos a poder vender este equipo repotenciado a un precio de mercado de $30,000. Esta inversión va a generar que se incrementen los gastos, los ingresos, primero en 50,000, entonces ya no va a ser 320,000, sino ahora se va a incrementar en 50,000, entonces en total va a ser 370,000. Pero también se va a incrementar los costos de operación en 20,000. Entonces ya no va a ser 80,000, sino va a ser 100,000. Ok, muy bien, primera alternativa. Luego tenemos otra alternativa, que es comprar una máquina que en este caso sea automática. Perfecto, pero esta máquina automática nosotros la vamos a tener que importar de Austria a un costo de 400,000 y vamos a requerir hacer desembolsos adicionales por traslado y puestas de funcionamiento equivalentes al 10% de su valor. Toda esta máquina se va a depreciar en 5 años bajo el método de la línea recta, conservando un valor de salvamento de 110,000. Al final del año 5 lo vamos a poder vender a un precio de mercado de 150,000. Esta inversión va a generar un incremento en los ingresos de $125,000 anuales y un incremento en los costos de operación de 15,000. Vamos a considerar una tasa mínima atractiva de rendimiento, que es la famosa TEMAR. La TEMAR, en términos sencillos, es una tasa de descuento equivalente al costo de capital, que es el coco. Entonces acá te habla de una tasa mínima atractiva de rendimiento de 18% anual, y esto lo vamos a considerar para evaluar estas alternativas que estamos considerando. Adicionalmente, vamos a considerar a evaluar ambas alternativas por un horizonte de 5 años y la tasa de impuesto va a ser del 30%. La pregunta es, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Un nuevo equipo o seguir con el antiguo y hacerle un overhaul? Y vamos a decir por qué. Entonces, yo voy a reflexionar y voy a decir, tengo dos escenarios. Estos dos escenarios lo que van a generar que a lo largo de estos 5 años, que me indican que va a ser mi análisis, va a generar que la empresa tenga entradas y salidas de dinero. Entonces, automáticamente lo voy a asociar con un flujo de caja. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un flujo de caja por cada alternativa. Perfecto. Ahora, si yo tengo dos flujos de caja, dado que son dos alternativas, ¿cómo voy a elegir entre estas dos? Simplemente flujo de caja, quiero tomar la decisión hoy, entonces vamos a utilizar un criterio. ¿Qué criterio? Ambos tienen la misma vida útil. ¿Ok? Voy a hacer flujos de caja por 5 años. Entonces, el criterio que me permite tomar al día de hoy cuál de estas dos alternativas es mejor, va a ser el BAN. El BAN lo que te muestra es si una alternativa, por ejemplo, te va a generar ganancia o pérdida. Listo. Entonces vamos a elaborar los flujos de caja para poder calcular, el BAN. Muy bien. Entonces vamos a realizar estos flujos de caja. Permítanme unos segundos. Vamos a hacer acá. Vamos a ver, unos segundos. Vamos a ver. Ok. Ya está. Entonces vamos a comenzar y lo que vamos a identificar es
en principio, partimos de el siguiente escenario. Imaginémonos que durante los 5 años nos vamos a quedar con la máquina sin hacerle nada, sin hacerle nada. Entonces, si yo me quedo durante los siguientes 5 años con esta máquina sin hacerle nada, nada, las ventas que me va a generar, ok, me indica el caso va a ser de 320,000, ok. Entonces, esto es lo que me va a generar en los siguientes 5 años. Los costos de operación va a ser 80,000. Eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Listo? Y la depreciación. Me dice que está totalmente depreciada. Muy bien. Recuerda, lo estamos obteniendo de acá. 320,000, primer párrafo, y 80,000. Totalmente depreciada. Muy bien. Sin embargo, eso no es el escenario que vamos a evaluar. Lo que nosotros vamos a evaluar es, nos quedamos con la máquina y le vamos a hacer un overhaul al culminar el año 2. Entonces lo que se deduce que los 2 primeros años esta máquina va a estar sin overhaul y en los siguientes 3 años la máquina ya tiene un overhaul. Muy bien. Ahora, los flujos. ¿Qué flujos nos va a generar a lo largo del tiempo mediante este escenario? En año 1, mis ingresos por las ventas va a ser 320,000, al igual que en el año 2, ¿ok? No hay overhaul, van a seguir siendo 320,000. Sin embargo, cuando la máquina ya tiene el overhaul, el impacto es, segundo párrafo, que se va a incrementar en 50,000. Entonces, de 320,000 voy a pasar a 370,000. Y lo mismo va a ocurrir en los siguientes años. ¿Qué ocurre con los costos de operación? En los 2 primeros años va a ser 80,000 sin overhaul. Y en los últimos 3 años, dado que ya tienen el overhaul, ¿qué es lo que pasa con los costos de operación? Segundo párrafo, me dice que se incrementa en 20,000. Entonces ya no va a ser 80,000, sino va a ser 100,000. Listo. Muy bien. Ahora, la depreciación. La máquina está totalmente depreciada, ¿ok? Pero al culminar el año 2, yo voy a invertir en esta máquina 200,000. Entonces, estos 200,000 nos dice que lo vamos a depreciar a lo largo de los siguientes 3 años, mediante el método de la línea recta, también denominado método constante. ¿Cuánto es el monto que vamos a depreciar? Sencillo, para ello yo tengo que calcular el costo inicial total, le resto el valor de salvamento y lo divido entre la vida útil. El valor de salvamento me dice que está total o me dice sin valor de salvamento, 0. La vida útil en la que vamos a depreciar esta máquina, que ya tiene el overhaul, es 3 años, ¿no? Ahora, el costo inicial total está conformado por el costo de la máquina más costos adicionales. Sin embargo, nosotros lo que asumimos realmente es un costo por el overhaul. Vamos a invertir, ¿cuánto? 200,000. Eso es lo que me indica el ejercicio. ¿Hay costos adicionales que voy a tener que asumir? No. Listo, entonces mi costo inicial total es el costo inicial más los costos adicionales. Muy bien, calculamos la depreciación. Va a ser costo inicial total menos el valor de salvamento entre la vida útil. Así se calcula la depreciación con el método de línea recta. Entonces, ¿cuánto va a ser mi depreciación? 66,667. Entonces, en el año 3, esta máquina va a perder su valor en 66,000. En el año 4, igual. Y para el año 5, igual. Método de línea recta o también método constante. Ahora, vamos a calcular la utilidad. La utilidad es ventas menos costos menos depreciación. Pero como yo estoy trabajando correctamente identificando mis flujos de entrada y salida, simplemente voy a sumar. Perfecto. Ahora, como estos flujos veo que todos me han salido positivos, eso que refleja que hay ganancia. Y si hay ganancias, nosotros vamos a pagar impuestos, cuya tasa es del 30%. Entonces calculamos el 30% de 240,000. Listo, y 72,000. Acá
30% de 203.000. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Ahora, hace un momento hemos dicho que la depreciación va a salir, ahora vamos a decir que va a ingresar. El mismo monto ingresa ahora. Vamos a invertir en el overhaul. El overhaul nosotros lo vamos a hacer al culminar el año 2. Entonces, todos estos flujos que estamos representando son flujos vencidos. Entonces, el año 2 hace referencia a culminar el año 2. Entonces, yo voy a invertir, la inversión es salida de dinero. ¿Cuánto voy a invertir? Es igual al costo inicial total. ¿Ok? Voy a invertir 200.000. Listo. Invierto, ¿y qué es lo que va a ocurrir en el año 5? Voy a poder vender esta máquina. Perfecto. Para ello, yo me voy a preguntar, si lo vendo, ¿cuánto es el dinero que voy a recibir? Para hacer esa estimación, relaciono. ¿Cuánto valen los libros contables esta máquina al culminar el año 5? El valor de la máquina al culminar el año 5 es igual al valor de salvamento, que sería 0. ¿Y a cuánto lo voy a poder vender? Vamos a ver qué es lo que nos dice el segundo párrafo. Se estima que en el año 5 se pueda vender el equipo repotenciado a un precio de mercado de 30.000. Listo, a 30.000 lo vamos a vender. Entonces, si yo relaciono, recordarás que teníamos 3 escenarios. ¿En qué escenario me encuentro? Donde el valor en libros es menor que el valor de mercado. Muy bien, entonces mediante esta fórmula vamos a calcular lo que vamos a recibir. Valor de mercado menos la tasa de impuestos multiplicado valor de mercado menos valor en libro. ¿Cuánto vamos a recibir? 21.000. Perfecto. Ahora ya tengo entonces mi saldo de mi flujo de caja económico. ¿Cómo lo vamos a calcular? Va a ser utilidad menos impuestos más depreciación menos la inversión. Pero como todos mis flujos están correctamente identificados con su signo y yo estoy trabajando en el Excel, voy a sumar. Muy bien, ya tienes tu flujo de caja económico, pero tú quieres tomar una decisión el día de hoy. Entonces, para tomar una decisión, vamos a calcular el criterio que es el BAN. El BAN te muestra al día de hoy si vas a ganar o vas a perder. Entonces, para calcular el BAN, ¿qué es lo que hacemos? Cada flujo lo vamos a traer al presente. Y para traer los flujos al presente necesitamos una tasa de descuento, que en este caso el ejercicio me dice que es del 18% anual. La TEMAR es una tasa de descuento. Entonces, estos son flujos simples, cada flujo lo voy a traer al presente. Entonces va a ser 168.000 entre 1 más el 18% elevado a la 1. Del año 1 traslado hasta el año 0. Y así. Muy bien. Ya tengo todos los flujos en el periodo de tiempo 0. ¿Cómo calculo el BAN? Todos los flujos están en un mismo periodo de tiempo 0. ¿Ok? Ahora vamos a sumar. ¿Listo? Sumo y eso es el BAN, el valor actual neto. Sumo todos los valores actuales. Entonces el resultado me salió positivo, entonces lo que concluyo es que esta alternativa al día de hoy me va a generar una ganancia. Repito, ganancia porque me salió positivo. ¿De cuánto? De 454.930. Ya está. Con la misma lógica, ahora tendríamos que hacer para la máquina nueva. ¿Hasta ahí alguna consulta? No, profesora. Ok, estamos repasando ya prácticamente. Listo, entonces ahora vamos a hacer el flujo para la máquina nueva. Entonces, la máquina nueva va a generar que los ingresos por las ventas se incrementen. ¿En cuánto se van a incrementar? Acá, en el primer párrafo de lo que te estoy mostrando. Los flujos se van a incrementar en 125.000. Entonces, de 320.000, le voy a incrementar los 125.000, que va a ser 445.000. Entonces, esos son los ingresos que nosotros vamos a tener por los siguientes 5 años. Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con los costos de operación?
Me dice que los costos de operación se van a incrementar en 15.000. Ya no va a ser 80.000, sino va a ser 95.000, ¿no? ¿Está? Muy bien. Ahora, la depreciación. Esta es una máquina nueva que nosotros vamos a importar. Nos dice, el costo de la máquina nueva que vamos a importar es de 400.000. Perfecto. Pero voy a tener que asumir costos adicionales por mantenimiento, por puesta en servicio del 10% de su valor. Eso es lo que me dice el ejercicio. Por ende, ¿cuánto va a ser el costo inicial total? Va a ser la sumatoria del costo del equipo más los costos adicionales. Entonces estoy hablando de un costo inicial de 440.000. El valor de salvamento me indican como valor de salvamento que va a ser 110.000 y esto lo vamos a depreciar en 5 años mediante el método de la línea recta. Listo, valor de salvamento 110.000 en 5 años. ¿Cómo calculamos el monto de la depreciación? Va a ser el costo inicial total menos el valor de salvamento entre la vida útil. Entonces esto me va a dar 66.000, ¿no? Listo, 66.000. Muy bien, entonces esta máquina a lo largo de los 5 años va a perder su valor en 66.000. Perfecto. Calculamos ahora la utilidad antes de impuesto. Vamos a hacer el cálculo y voy a observar que los flujos son positivos. Como son positivos, muestra que hay ganancias. Si hay ganancia, corresponde pagar impuestos, ¿no? Vamos a calcular el pago de los impuestos, el 30% de 284.000. 85.000. Perfecto, ya está. Devolvemos el monto que hemos dicho que va a salir bajo el concepto de depreciación. Correcto. Y ahora nos enfocamos en la inversión. Atención acá. Nosotros vamos a tener que invertir por adquirir esta máquina que vamos a importar en total 440.000. Ojo, no vayas a pensar que solamente es el costo del equipo, se considera también los costos adicionales. Entonces, y la inversión representa salida de dinero, por eso el signo, y la inversión lo vamos a llevar a cabo al día de hoy. Hoy importo y comienza a funcionar esta máquina y me genera estos flujos. ¿Qué es lo que ocurre en el año 5? Esta máquina lo voy a vender, producto de la venta, ¿cuánto voy a recibir? Entonces yo comparo el valor en libros, ¿cuánto va a valer esta máquina en los libros contables en el año 5? Eso es igual al valor de salvamento. ¿Y a cuánto lo podemos vender? Nos indica que lo podemos vender a un precio de 150.000. Muy bien. ¿En qué escenario me encuentro? Donde mi valor en libros es menor que mi valor de mercado. Aplico la fórmula y determino cuánto es el monto que voy a recibir exactamente por la venta. Listo. Muy bien. Ahora puedo calcular mi flujo de caja económico. Todos mis flujos, vamos a sumarlos. Y finalmente, vamos a traer todos estos flujos al periodo de tiempo 0. Rápidamente con la misma tasa de descuento. Ok. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sumar. Todos los valores actuales los vamos a sumar. Listo. Entonces acá lo que estoy enterándome que esta alternativa al día de hoy me va a generar una ganancia de ¿cuánto? De 448.396. Yo quiero elegir una sola alternativa. ¿Qué alternativa vamos a elegir? Les pregunto. La de máquina nueva. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Máquina nueva? ¿Qué prefieres? ¿Tener una ganancia de 454.000 o 448.000? ¿Qué prefieres? La primera, Miss, la primera. La primera, Claro, pues. ¿no?
Exacto. Entonces se elige la alternativa de quedarnos con la máquina y hacerle un overhaul recién en el segundo año, al culminar el segundo año. ¿Ok? Pero si tú eres un poquito más riguroso, ojo, acá ya has tomado una decisión y tu decisión se está sustentando en un análisis económico. Se dice análisis económico porque hemos hecho el flujo de caja económico. Si hiciéramos el financiero, entonces estaríamos haciendo un análisis financiero, ¿no? Mediante los criterios. Perfecto. Entonces, sin embargo, si tú eres un poquito más riguroso, tú vas a decir, oye, yo estoy eligiendo la primera alternativa versus la segunda, pero el monto que está haciendo que yo elija una alternativa versus la otra no es muy significativo. ¿A qué me refiero? Mira, por cuánto gana la primera alternativa con relación a la segunda y $6.500. Para los montos que estamos hablando de invertir de 200.000 y de 440.000, esta diferencia no es que sea pues abrumadora, ¿no? Entonces, acá lo que viene es lo siguiente. Si notas que el elegir una alternativa versus la otra solamente difiere en un monto muy pequeño, lo que puedes hacer es ampliar tu periodo de análisis. Eso es uno. De repente, si haces un análisis para 6, 7, 8 años, de repente cambia todo tu decisión y eso se ve respaldado por las ganancias y la diferencia significativa de una alternativa versus la otra. Eso es lo que puedes observar. Pero también acá es importante que tomes conciencia. Nosotros como ingenieros industriales, por nuestra formación, siempre basamos nuestro sustento en un análisis cuantitativo, ¿no? Hacemos cálculos matemáticos, en este caso, mediante cálculo de criterios, tanto económicos como financieros. Sin embargo, lo correcto es que cuando tú evalúes una alternativa, cuando en general evalúas proyectos, no solamente te bases en la parte cuantitativa, sino también en la parte cualitativa. Entonces, como analizas proyectos, analizas alternativas, mira el impacto que va a tener esa alternativa desde el punto de vista social, cultural y ambiental. Y considerando tanto la parte cuantitativa como cualitativa, es que deberías tomar tu decisión. Eso es lo recomendable. Y eso es lo que se les pide en su trabajo, ¿no? No solamente hagas un análisis, no deberías hacer solamente un análisis cuantitativo, también se te pide un análisis cualitativo. Y lo que te está pidiendo en tu trabajo, por ejemplo, es que menciones 3 alternativas que generaría o 3 impactos generaría el proyecto Corifan Hub desde el punto de vista social cultural y 3 impactos que generaría este proyecto desde el ámbito o el impacto desde el punto de vista ambiental. ¿No? Ya está. Es eso. ¿Consultas, preguntas? ¿No? Ok. Muy bien. Acá está todo el análisis, ok, que les he mostrado en el Excel. Acá ustedes lo tienen para que lo vuelvan a repasar. Muy bien. Ahora, el último tema. Ya llegamos al último tema y el tema es el siguiente. Noten, por favor, que en los ejercicios, en la mayoría de los ejercicios, hemos trabajado considerando que la utilidad nos sale positivo. Entonces, si nos sale positivo, ¿eso qué representa? Que hay ganancia. Y si hay ganancia, nosotros pagamos impuestos, ¿no? ¿Ok? Porque exactamente el pago del impuesto que estamos considerando acá es un pago de impuesto a la renta, que se grava con relación a las ganancias. Pero, ¿qué es lo que sucede si en un periodo de tu flujo de caja, más bien de ganar, vas a perder? ¿Qué impacto eso va a tener con relación al pago de los impuestos? Ese es el tema final. Entonces ahí hablamos del tratamiento de pérdidas. Este es un tema, ojo, este es un tema netamente para el cálculo del pago de los impuestos. Entonces es un tema contable. El tratamiento de pérdidas
hace referencia, en principio, a que si en un periodo voy a perder, ¿qué es lo que ocurre con relación al pago de los impuestos? ¿Debería pagar? La lógica es, oye, yo pago impuestos cuando tengo ganancia. Y ahora tú vendrías y me dirías de repente en ese mismo sentido, si pierdo no pago impuestos. De alguna manera es cierto, pero lo que ocurre es que gracias a esa pérdida tú vas a poder reducir el pago de tus impuestos de los siguientes periodos. Entonces, ahí hablamos de un ahorro que te va a permitir compensar el pago de los impuestos en los siguientes años. Muy bien, entonces para hacer esa compensación existen dos sistemas o métodos. Cualquier empresa o cualquier proyecto puede optar, ya sea por el sistema A o por el sistema B. Depende de la empresa. Nadie te va a decir a ti te corresponde el sistema A o a ti te corresponde el sistema B. No, son libres, ya sea el sistema A o el B. Cada uno tiene sus características, sí, y te lo voy a mencionar a continuación. Vamos a comenzar con el sistema A. El sistema A te dice, oye, vas a compensar tu pérdida neta y la vas a imputar año a año hasta agotar su importe por un máximo de 4 ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación. El saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese lapso no podrá computarse en los ejercicios siguientes. Entonces, de manera sencilla, te lo explico. Imagínense que estamos haciendo un flujo de caja para un proyecto y comienza en el 2027, ¿ok? En el 2027 veo que voy a tener pérdida. Entonces, si tú te acoges al sistema A, si eliges el sistema A te dice, oye, producto de esa pérdida vas a tener un ahorro que vas a poder compensarlo, que vas a poder utilizarlo en los siguientes 4 ejercicios. En este caso, los 4 ejercicios hacen referencia a los siguientes 4 años. Entonces, yo esta pérdida y producto de esta pérdida que me está generando un ahorro, lo voy a poder utilizar para disminuir el pago de mis impuestos en el 2028, 2029, 2030, 2031. ¿Ok? Solamente tengo 4 ejercicios inmediatos posteriores a partir del siguiente año al de su generación. 2027 se generó la pérdida, 2028, 2029, 30 y 31 es el plazo. La idea es agotar todo ese ahorro para disminuir el pago de los impuestos en esos 4 años. Vamos a verlo acá. En este ejemplo, acá vas a tomar en cuenta lo siguiente. Esto es un flujo de caja, pero ya está casi al final. Acá hemos hecho la utilidad, hemos ingresos menos egresos, depreciación, hemos calculado la utilidad y hemos determinado que en el 2013 vamos a perder, hay una pérdida. Pero en el 2014 en adelante tengo solamente ganancias. Perfecto. Entonces, en función de la utilidad, luego que viene el cálculo de los impuestos. Calculo el pago de mis impuestos en función de una tasa. ¿Ok? De esa tasa hemos visto que puede ser 20, 30%. En la vida real es 29.5. Entonces hemos calculado el impuesto, que acá se llama resultado tributario. ¿Ok? Listo. Entonces, como acá yo he generado una pérdida, entonces, nuevamente tu lógica, si hay pérdida, no voy a pagar impuestos. Sí, tienes razón. Pero lo que ocurre es lo siguiente, vas a hacer el cálculo numérico, vas a tener una tasa y con respecto a esa tasa vas a multiplicar con relación a tu pérdida, porque así hemos calculado los impuestos, y acá te está diciendo que matemáticamente vas a tener 20.000. Estos 20.000, lo que hace referencia ahora es que es tu ahorro. Estos 20.000 es lo que tú vas a utilizar y vas a poder con estos 20.000 disminuir el pago de tus impuestos en los siguientes años. Si en el siguiente año yo estoy ganando, tengo que pagar impuestos. He hecho el cálculo matemático y estamos diciendo que voy a pagar de impuestos 8.000. Perfecto, acá viene la compensación. Yo tengo que pagar 8.000, pero ojo, en el año 2013 he tenido una pérdida. Producto de esta pérdida, ahora estoy generando un ahorro en el pago de mis impuestos. Entonces voy a compensar en su totalidad. Yo tengo que pagar
8.000 de impuestos y voy a compensar al 100%. Es decir, voy a utilizar de mi monto total de ahorro, voy a compensarlo en 8.000. Utilizo 8.000. ¿Cuánto terminas de pagar de impuestos? Cero. Cero. Perfecto. Entonces, ya has utilizado 8.000 de los 20.000. ¿Cuánto te queda? 12.000. Viene el siguiente año. En el siguiente año te has enterado que hay ganancia. Con respecto a esa ganancia, has calculado el pago de los impuestos y te salió 4.000. Perfecto. Ahora, 4.000 vas a compensar al 100%. Entonces, vas a compensar 4.000. ¿Ok? ¿Puedes? Claro que sí, porque de estos 20.000 ya he utilizado 8.000, me queda 12.000, ahora voy a utilizar 4.000. Perfecto. ¿Cuánto vas a pagar entonces finalmente de impuestos? Cero. Y la misma lógica acá. 2016, 5.000, compenso 5.000, pago cero. Hasta ahí, ¿cuánto hemos utilizado? 17.000. ¿Cuánto te queda? 3.000. Entonces viene el siguiente año que es 6.000. Ya no puedes compensar al 100% porque lo único que te queda es 3.000. Entonces compensas 3.000, terminas pagando 3.000. Pero nota, tú puedes utilizar este monto de ahorro y lo vas a compensar en los siguientes 4 años solamente. Si has logrado utilizar todo este monto, bien por ti. Pero si no has logrado utilizar este monto a lo largo de los 4 periodos posteriores a la fecha ocurrida, pues lastimosamente lo pierdes. No vaya a ser que lo quieras utilizar para el siguiente periodo. Ya no se puede. ¿Ok? Y en eso consiste el tratamiento de pérdidas desde el punto de vista tributario, es decir, con respecto al pago de los impuestos. En términos sencillos, gracias a la pérdida vas a pagar menos impuestos. Ahora, el sistema B. ¿Cuál es la característica del sistema B? Bueno, el sistema B se caracteriza porque vamos a compensar la pérdida neta total y la vamos a imputar año a año hasta agotar su importe, pero al 50% de las rentas netas que se obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores sin un plazo máximo para agotar el importe de la pérdida tributaria. Entonces, característica rápida entre el sistema A y el B, que en el sistema A solamente tienes 4 ejercicios, es decir, 4 años, por ejemplo, ¿no? 4 años solamente. Pero en el sistema B no tienes un plazo, ni máximo ni mínimo. Si tú agotas todo el ahorro generado de tu pérdida en un año, pues ya, se dio un año. Si lo agotas en 10 años, pues bueno, está bien. No tienes un plazo con relación al tiempo. Pero lo que sí, acá hay una restricción que vas a compensar en un 50% solamente. Acá, observa, acá se compensa en 100%, ¿ok? 100%, y acá solamente compensaste el saldo que te quedaba. Pero la idea es que compenses siempre el 100%. Esto ocurre en el sistema A, pero en el sistema B no ocurre eso. En el mismo caso, tenemos pérdida, producto de la pérdida, he calculado que voy a tener un ahorro de 20.000. Estos 20.000 lo voy a utilizar en los siguientes periodos. Sistema B. Acá he calculado que en el 2014 en adelante voy a tener ganancias. Producto de la ganancia voy a pagar estos montos como impuesto. Muy bien, entonces acá, 2014 tengo que pagar impuestos 8.000. Voy a poder compensar el 50%, solamente el 50%. Entonces, voy a compensar 4.000. ¿Cuánto terminas pagando? La diferencia que vendría a ser 4.000. En 2015 he tenido ganancia, producto de la ganancia he hecho que voy a pagar 4.000 de impuestos. Vas a compensar solamente el 50%, que vendría a ser 2.000. ¿Cuánto terminas pagando? 2.000. Y así sucesivamente. Solamente compensas el 50%. ¿Ok? Nota acá. ¿Cuánto vas compensando de los 20.000? Tienes 20.000 a lo largo de este periodo. Acá tengo 6, 8.5, 11.5, 3.5, tengo 15. Entonces, en los siguientes 5 años he logrado solamente compensar 15.000. ¿Cuánto te queda? 5.000. Esos 5.000 lo vas a poder seguir utilizando en los siguientes periodos. ¿En cuánto tiempo agotarás esos 5.000? No lo sabemos.
De repente en 1 año más, en 2 años más, no hay ningún problema. Entonces, esta es la característica del sistema B, que no hay un límite de tiempo, pero sí compensas en cada periodo solamente como máximo, o no como máximo, por un valor del 50%. En el sistema A compensas al 100%, pero tienes 4 años, nada más. ¿Alguna consulta, alguna pregunta con respecto al tratamiento de pérdidas? ¿No? Listo, señores. Entonces, con esto hemos terminado todos los temas que teníamos programados para el día de hoy. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar con relación a su trabajo. Si tienen dudas, después de ciertas indicaciones que yo les voy a dar, ustedes me pueden formular todas las preguntas que consideren pertinentes, ¿ya? Entonces, ya terminamos con el tema del día de hoy y vamos a pasar a hablar sobre el trabajo. Acá comenzamos lo siguiente. Por favor, presten atención, estén atentos para que no pierdan puntos valiosos por omisiones, de repente, que simplemente se pudo evitar si estábamos atentos. En principio, para presentar su trabajo necesitan utilizar el modelo de carátula. Acá recordar lo siguiente, por favor. Este es el modelo de carátula. Otro modelo, por favor, no se acepta. ¿Ok? Si ustedes me presentan otro modelo, se les va a disminuir puntos. ¿Correcto? Ahora, acá lo único que tienen que completar es el NRC. El NRC de ustedes es 1801, solamente 1801. Si pones más dígitos, vas a perder puntos. 1801 es lo único. Ustedes están presentando ya el trabajo 2, entonces hay que colocar más bien de 1, colocamos 2. Colocan mis datos, colocan el número de grupo y acá, atención, vamos a colocar a los integrantes comenzando por su apellido y de manera alfabética. Si ustedes me colocan primero el nombre y luego el apellido, disminuimos puntos. Si ustedes colocan el apellido, el nombre, pero desordenado, primero Z, luego al último A, bajamos puntos. ¿Ok? Entonces, primero su apellido y luego colocamos los datos de manera alfabética. Y el código. Atención, en la carátula por esta última presentación no vamos a incluir el porcentaje de participación. No lo colocamos en la carátula. Entonces ustedes me pueden decir, profesora, entonces, ¿cómo comunico que un compañero en general no ha participado en la proporción correcta que queríamos, que era el 100%? ¿Cómo se lo comunico? Cuando tú me vas a enviar tu trabajo, tienes la posibilidad de enviarme un mensaje. Y en ese mensaje me detallas el porcentaje, ¿no? Listo. Pero en la carátula, por favor, no va el porcentaje de participación. Y coloca la fecha. Ustedes van a presentar este trabajo el día de mañana, que es 17 de julio. Listo. Ahora, ¿en qué consiste su trabajo? Ya lo hemos mencionado en la clase de la semana pasada. Rápidamente lo vamos a comentar. Acá vamos a ver. Primero, su trabajo se presenta mañana, máximo 1 de la tarde. Ustedes van a ingresar a la unidad número 3, semana 7, van a buscar el enlace que dice trabajo 2 y ahí suben 3 archivos. Primer archivo que deben subir es el Word, su archivo convertido en PDF y el archivo Excel, donde van a desarrollar estos puntos. Ojo, todos los puntos que se mencionan, que tiene que estar en el Excel, también tiene que estar reflejado en el Word y por ende en el PDF. Por favor, suban estos 3 archivos en el orden que se está indicando. Primero el Word, luego el PDF y luego el Excel. ¿Por qué? Porque así van a poder cumplir también con todas las características que se les pide en el formato, ¿no? Ya está
Ahí validamos que esté correctamente configurado, el tamaño de hoja, los márgenes, el espaciado, el tamaño de letra, el uso de normas APAS, la enumeración, el informe de originalidad que tiene que ser menor o igual al 25%. Y acá, por favor, dice que hay que colocar porcentaje de participación, pero ya les aclaré, para esta última entrega no va en la carátula la participación, solamente me lo mandan como texto. Por ende, su trabajo 2 consiste en que ustedes mejoren toda la parte de investigación que me han presentado en la TV1, ¿correcto? Yo voy a volver a revisar. Vuelvo a revisar, no vayan a pensar que la profesora no revisa, sí lo reviso. Entonces, levanten las observaciones que les he comunicado. Lo mismo con los 2 primeros puntos del análisis financiero. ¿Cuáles son los nuevos puntos? Los siguientes. Acá se te pide que hagas un flujo de caja financiero del caso Cori FanHub. Atención, acá se te pide que expliques paso a paso. Entonces, sustenta cada uno de los valores que estás colocando en tu flujo de caja, ¿ok? Tanto económico como flujo de caja de deuda, como flujo de caja financiero. Sustenta cada uno de los valores. Muy bien. Una vez que ya tengas el flujo de caja financiero, vas a calcular los 4 criterios y con cada uno de estos criterios vas a determinar la viabilidad económica y financiera. ¿Ok? Entonces, calcula el BAN, pon la ecuación, cómo se calcula el BAN, pon la ecuación, cómo has calculado la tasa interna de retorno, pon la ecuación de cómo has calculado el ratio de beneficio y costo y pon la ecuación cómo has calculado el periodo de recuperación. Y por cada uno de esos criterios indica si aceptas o rechazas el proyecto. Y finalmente, lo que les mencionaba hace un momento, acá se te pide que analices el caso ya desde un punto de vista cualitativo. Por ende, se te pide que indiques 3 impactos del ámbito social cultural que va a generar este caso y 3 impactos ambientales. Son 3 por social y cultural y 3 por ambiental. Sustenta cada uno de esos impactos basándote en normas técnicas. Acá, atención, lo que he notado y me ha pasado hace poco es que esto le preguntan a la IA, ¿no? Y la IA está bien, la IA te da una idea, pero lo que ocurre es que como tú le preguntan varios, ¿no? Y o casualidad le preguntan lo mismo porque copian y pegan la pregunta, ¿no? Y la IA te va a dar la misma respuesta. Y he identificado que lo mismo que me dice un grupo, me lo dicen 4 o 5 grupos. Ojo con ese detalle, ¿ya? Entonces, puedes preguntarle a la IA, pero haz tu propio sustento, ¿no? O adáptalo a tu propio estilo. Muy bien. Entonces, en eso consiste su trabajo número 2. Ahora, este trabajo también les va a permitir a ustedes obtener una nota de evaluación de desempeño. Te lo explico rápidamente en qué consiste y cómo vas a tener sobre todo esta nota. Vamos a ir acá, en la unidad número 3. Nos vamos hasta la semana 7, como nos indica. Y acá está el enlace, ¿no? Unidad 3, semana 7, acá está el enlace del trabajo 2. En este enlace es que ustedes de manera grupal, un solo integrante va a subir los 3 archivos, Word, PDF y el Excel. Perfecto. Ahí vas a tener la nota de tu trabajo. Exactamente esos 3 archivos, si me los subes o lo cargas en este otro enlace, atención, si subes los 3 archivos y lo cargas a este enlace, tienes la nota de evaluación de desempeño, que en términos simples vendría a ser la misma nota de trabajo. Pero ojo, eso ocurre siempre y cuando hayas cargado o subido tus archivos a este enlace. Si te olvidas o no lo subes oportunamente, ¿ok? Tu nota va a ser 0 porque el mismo sistema te lo va a colocar y no se puede cambiar. Entonces, señores, así, si cumplen con estas indicaciones, la nota de tu trabajo va a ser la misma nota que tu evaluación de desempeño. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
Profesora, disculpe, o sea, subimos los tres archivos en el enlace que hice trabajo de la TV2 y en la evaluación los mismos tres porque va a ser la misma nota. Sí, ¿Solamente igual forma un solo integrante por sí, grupo? Ok. sí. Ujú. ¿Alguna otra consulta? ¿O preguntas en general de su trabajo que quisieran formularme? Profesora, respecto al safing, me marca como copia los títulos y también de los cuadros que le pongo elaboración propia, así. Claro, por eso hay que referenciar correctamente y todo, si te sale igual, debe estar dentro del 25%, ¿no? Dentro del 25%, esa es la tolerancia. Profesor, Sí, una puedo consulta. cambiar los títulos así, sí puedo, Sí, con un lo puedes, sinónimo. sí, lo puedes colocar en sinónimo, ¿no? Sí, claro que sí, pero no vayas a Ok, hacer un cambio drástico, pues, ¿no? Más bien de, no sé, estamos hablando de flujos de caja y vas a poner de repente receta, no sé, recetas, ¿no? No vendría el caso. ya, Pero profe, sí sí, puedes porque hacer palabras también le quité sinónimas. los números, ¿no? Por ejemplo, 1.1 le quité y me bajó como 1% de copia. Ya, ok, puedes ponerle A, B, C de repente o un asterisco. No hay ningún problema, pero que se respete esa secuencia, ¿no? Esa secuencia. Ya, profesor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Profesor, una consulta. En el tema de informe de originalidad, dice coincidencia promedio y coincidencia más alta. ¿Cuál se toma el Mm, 25%? Porque veo que tienen diferentes porcentajes. no, yo tomo la coincidencia en promedio. Sí, en Ya, promedio es lo que se toma. Ujú. ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, pues, por eso, pero pregunta, pa. Cuidado, Lourdes, se te está escuchando. ¿No hay más preguntas acerca del trabajo? Si no hay, pasamos ya a las indicaciones de la evaluación final y con eso estaríamos terminando la sesión de hoy. Ok, vamos entonces con la indicación final, ¿ya? Ya habrán visto muchos de ustedes que su evaluación final está programado para este domingo 19 de julio en el horario de las 19 a 22 horas, ¿correcto? Entonces, se está programando para esta fecha dado que el jueves es feriado. Eso es lo que ha determinado la universidad, no mi persona, la universidad. Muy bien. Entonces, vamos acá al aula virtual y pasando la unidad número 3 está una carpeta que se llama examen final módulo B. Vamos a ingresar a esta carpeta y vamos a compartir las indicaciones. Para comenzar, la fecha, horario de inicio, horario de fin, la duración, 180 minutos. Indicarles, por favor, que esta evaluación es individual y el tiempo que se les está dando de los 180 minutos considera todo el tiempo necesario para que ustedes cumplan con todo lo que se les va a pedir a continuación y se les va a explicar. ¿Qué temas van a venir? Todos los que hemos tratado a lo largo de estas 8 semanas. Comenzamos. Su evaluación final tiene dos partes. La primera parte denominada teórica, donde van a venir preguntas solamente para marcar. Preguntas de tipo verdadero y falso o de opción múltiple. ¿Ok? Esta parte no requiere sustento. Todo es solamente para marcar y se califica sobre 5 puntos. Y la segunda parte es la práctica, que está asociado al desarrollo de un caso. Y si requiere sustento, y esto se califica sobre 15 puntos. La recomendación para ambas partes, por favor, lean las indicaciones que se encuentran en cada una de las preguntas. Presta atención a lo que se te está pidiendo y en la forma en cómo se te está pidiendo que lo presentes.
o que lo escribas o que lo coloques. Ojo con ello. Nos enfocamos de acá en adelante con mayor énfasis a la parte práctica. Muy bien. Entonces, todo el sustento de la parte práctica es obligatoriamente a mano, como hemos venido realizándolo en todas sus prácticas, ¿ya? No se acepta ningún sustento en Excel, ni archivo, ni imagen que esté copiada de Excel, ni de Word, ni de PowerPoint, ningún recurso virtual. Si ustedes me presentan lastimosamente un recurso virtual digital, su nota va a ser 0 sin lugar a reclamo. 2. Por favor, presenten el desarrollo de la parte práctica de manera ordenada y de forma secuencial. Máximo son 5 páginas que debe tener este archivo. En cada una de esas páginas, en la parte superior, coloca tu nombre y apellido. Profesora, que quiero unir la pregunta 1 con la pregunta 5. No lo unas. Primero haz la pregunta 1, luego la pregunta 2, luego la pregunta 3. Pero profesora, yo quiero unirlos. No lo unas porque se te va a invalidar la última pregunta que estás mostrando. Si me presentas 1 y 5, se invalida la pregunta 5. Solamente voy a validar la primera pregunta. Entonces, de manera ordenada y secuencial. Máximo 5 páginas. El sustento debe presentarse en formato PDF. No se acepta nuevamente archivo en Excel, Word, PDF, ni ninguna otra extensión, ¿correcto? Y guarda este archivo con tu nombre y apellido. Bajo ninguna circunstancia se acepta el envío de la parte práctica por mi correo institucional o por mensajería. No se aceptan reclamos por este motivo. Por favor, presten atención en lo que se les está indicando. Profesora, que fue 1 minuto, el sistema lo reconoce, lo va a poner como retrasado y solito el sistema te va a colocar la nota de 0 y no se va a poder cambiar. Profesora, que ha sido 1 minuto, el sistema no lo va a considerar así, ¿correcto? Mi recomendación, si te falta de repente realizar la última pregunta, déjala. Asegúrate que te revise las preguntas que has hecho, a que te arriesgues por la última pregunta a que te quedes con una nota de 0. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Controla tu tiempo. Considera que mi persona no te va a decir has subido el archivo o no, sino el mismo sistema te va a enviar un mensaje diciendo has hecho la entrega, ¿no? Ya está. Basta que ustedes ingresen para que su asistencia se considere. Si ustedes ingresan y lastimosamente no marcan nada, ya rindieron la evaluación y su nota va a ser 0 y no es recuperable, ¿no? Es responsabilidad de cada uno de ustedes estar en un adecuado lugar, ambiente para rendir esta evaluación. Si saben que tienen problemas de internet, si saben que tienen problemas de repente con su máquina, anticípense, piden cubículos en la universidad para que puedan rendir tranquilos. Ustedes son responsables de asegurar todas las condiciones para que cumplan con lo que se les está pidiendo. En la parte teórica, si quieres retroceder, no se va a poder, entonces elige bien la alternativa para que con toda seguridad avances a la siguiente. Ustedes deberían ingresar y comenzar a rendir su evaluación con máximo 15 minutos de tardanza, ¿ok? Entonces, pasados los 15 minutos, ustedes no deberían ingresar y no deberían rendir su examen. 15 minutos de tolerancia, ya sea dando clic en la parte teórica o dando clic en la parte práctica. En cualquiera de las dos se registra su asistencia. Tengan en cuenta que ustedes para sumar, restar, multiplicar, dividir pueden utilizar lo que ustedes consideren pertinente, siendo esto, por ejemplo, una calculadora simple, una calculadora científica o utilizar las hojas de cálculo en Excel. Pero ojo, esto es para que sumes, restes, multipliques. Ojo. ¿Ah? Luego, por favor, tome en cuenta
Cuando se te pide que presentes el diagrama, hazlo, porque así se te va a dar el puntaje completo. Si te dice muestra la ecuación de cómo has hallado ese valor que estás indicando, ¿no? Coloca una respuesta clara y brinda tu opinión si la pregunta te lo está solicitando. Y finalmente su evaluación, o mejor dicho, su nota, perdón, sale en 48 horas. Listo, esas son las indicaciones. Antes de contestar sus preguntas, unos segundos, por favor. Acá en esta misma carpeta está la parte teórica y la parte práctica. Si tú deseas, puedas comenzar dando la parte teórica. Acá ya se registra tu asistencia, ok, no te preocupes por lo que marca la parte práctica o viceversa. Pero finalmente ambas partes tienes que rendirlo en 3 horas. Luego, en este enlace donde dice parte práctica es donde tú cargas, subes tu archivo PDF. Acá, en este enlace. Listo. Esas son todas las indicaciones. Ahora sí, atenta a sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta que quisieran formularme? Diego, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Profesora, consulta, el tema de, bueno, la parte de resolución, ¿cuántas preguntas aproximadamente son para esas 5 páginas? Aproximadamente. Entre 5 a 7 preguntas, si mal no recuerdo. 7. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, esta subida no va a necesitar carátula, ¿no? No, no, no. Sin carátula. Sin carátula. Sean ordenados, legible, por favor, buena resolución de la imagen. Algunas veces escriben con letra de doctor o toman una foto pues poco legible, ¿no? Entonces, cuiden esos detalles. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces, una última recomendación. Les comparto algo que viene sucediendo en los últimos ciclos, ¿ok? En los módulos que he dictado, lastimosamente, he identificado en la evaluación final, pues, que trabajan de manera grupal. Entonces, se está dando la indicación que se trabaja de manera individual. Entonces, aquellos alumnos que se les identifique que han hecho el desarrollo de manera grupal y cómo me doy cuenta, por ejemplo, oye, porque utilizan la misma estructura igualito, las mismas palabras, la misma coma y el mismo error. 2 más 2, todos me dicen que es 5, ¿no? Entonces, todo eso ya suma una evidencia tangible de que han desarrollado de manera grupal. O todos han visto más bien de 60, todos han puesto 50, ¿no? Entonces, hay detalles que evidencian pues que se ha trabajado de manera grupal. A todos esos casos que he identificado, todos los módulos, todos los siglos, señores, los mando a consejo disciplinario. Y por ende yo anulo la nota. Y no solamente anulo la nota de la parte práctica, sino anulo toda la nota de su evaluación. Y lo estoy dejando grabado como constancia. ¿Ok? Entonces, no se arriesguen, por favor. De repente me ha pasado que a un alumno le falta 2 puntos y con la parte teórica ya está, ¿no? Pero se arriesgó y no confió en él y en la parte práctica es donde se evidencia pues que hizo algo indebido. Entonces, perdió todos los puntos y desaprobó. ¿Correcto? Entonces, señores, por favor, mi recomendación es confíen en ustedes, confíen en sus conocimientos, tantas evaluaciones, tantas cosas que no habrán pasado. Entonces, esta evaluación es una más y estoy segura que les va a ir bien. Para eso hay que estudiar, repasar y practicar. Y listo. Confíen en ustedes, así nos evitamos estar trascendiendo y que quede como un antecedente ante la universidad. Y ojo, esto puede terminar incluso hasta con la salida del alumno.
Esos casos, por favor, que yo identifique, automáticamente lo paso al consejo disciplinario y cualquier reclamo ya no es ante mi persona, señores, simplemente es ante el consejo disciplinario que se forma y cualquier comunicación ya es ustedes y el consejo, ya no intervengo yo. Entonces, eso es lo que quiero compartir. Vuelvo a repetir, no quiero tener con ustedes ninguno de esos eventos, por eso se los comparto y nuevamente, confíen en ustedes. Listo. Comentarios, preguntas finales. Miss, una consulta. Para lo que es las tablas, ¿podemos ya imprimir, hacer como que un diseño y ya tenerlo listo para solamente rellenar o necesitamos hacer la tabla a mano también? No todo tiene que ser a mano, por favor. Sí. Puedes poner abreviado ahí, no hay ningún problema, ¿no? Ya está bien, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Si no hay preguntas, con esto estamos terminando. Estamos terminando antes también para que puedan ustedes avanzar con su trabajo número 2 y con la evaluación de desempeño, por favor, tomando en cuenta que ustedes lo presentan mañana. Entonces, dispongan de estos minutos que están destinados en el curso para que se reúnan de manera grupal y hagan un buen trabajo. La idea es que saquen la máxima nota, que es 20, para que vayan tranquilos, relajados a su evaluación final. Listo, entonces eso sería todo por mi parte. Les deseo todos los éxitos. Conmigo seguramente va a ser en otra oportunidad. Y gracias a todos por su tiempo. Ha sido un gusto y bueno, nos encontraremos seguramente más adelante en cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Cuídense. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias a todos. Una Gracias, pregunta. profesora. No. La asistencia lo voy a considerar a todos, no se preocupen. Miss, versionado el domingo, ya no es necesario ingresar a clase, ¿no? Solamente mientras No, queremos. sí, de frente Listo. al aula virtual, a la carpeta y a rendir su examen, nada más. Ok. Ujú. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 19 horas el domingo. Ahí está dentro, todo dentro del aula virtual. Anuncio. En anuncio, claro, pues hay que leer los anuncios. Ya está. ¿Algo más? ¿No? Listo. Muchísimas gracias, señores. Avancen con su trabajo. Buenas noches. Hasta Gracias, otra profesora. oportunidad. Hasta luego. Gracias.